los bendiga. Tomen asiento. Gracias, chicos. Qué lindo es mantenernos en la iglesia firme, constantes, buscando siempre de esa presencia de Dios, anhelando estar en la cena del Señor. Así que, ¿cuándo están contentos que hoy hay cena del Señor? Claro que sí. Sabe que cada vez que hay cena del Señor es una cita con Dios y la mesa está preparada para cada uno de nosotros. Por eso no podemos faltar, ¿no? Esto cuando usted recibe una invitación de una persona que desea que usted esté en la casa de esa persona, o cuando usted invita a alguien porque dice, te invito a mi casa a compartir algo, y uno desea realmente estar, pero también la persona que espera también espera que estemos, amén. Y cada vez que se va produciendo esto tenemos que estar siempre porque somos los privilegiados y somos los invitados de participar en la mesa del Señor, amén. Así que usted y yo hoy hemos sido invitados a la mesa del Señor y qué bueno es que nos podamos sentir cómodos, disfrutar y saber la importancia que significa la cena del Señor, que ya está totalmente preparada. Vamos a compartir en la palabra de Dios en el libro de Corintios. Yo no sé cómo estamos cada uno de nosotros delante de Dios. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Tal vez nosotros nos vemos bien. Y nos sentimos a veces seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Y muchas veces nos equivocamos, no porque queremos hacer las cosas mal, sino a veces porque no entendemos o no comprendemos o no nos analizamos en cuanto a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. Y a veces llevamos todas las cosas al mismo nivel, en nuestra casa, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, en la iglesia, como todo lugar fuera lo mismo. Pero sin embargo no es lo mismo estar entre compañeros de trabajo, no es lo mismo estar en las escuelas con los compañeros de colegio, no es lo mismo estar en el barrio con los vecinos que estar en la presencia de Dios. O sea, es algo totalmente diferente. Y para estar en la presencia de Dios, cuando usted se comunica con sus amigos, compañeros de trabajo o vecinos, lo que sea, siempre lo hace de una forma natural, ¿no es cierto? Usted se levanta a la mañana, sale y ve al vecino, lo saluda, hablan, comparten, ¿no? Pero cuando nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con Dios, lo hacemos espiritualmente. Y esa es el área donde nosotros tenemos que ejercitar, el área donde nosotros tenemos que fortalecer para poder tener comunión con Dios. Porque a veces nosotros decimos, bueno, en nuestra casa estamos tan bien con nuestros hijos, con nuestros esposos, las esposas, nuestros abuelos, nuestros nietos, y claro, uno se siente bien, ¿por qué? Porque uno los abraza, tiene sentimiento, tiene emoción, habla, conversa, escucha. Como que pasa todo por el cuerpo, ¿no? Y uno los ama porque es agradecido a Dios por los regalos que tenemos, que es nuestra familia. Pero cuando nosotros necesitamos estar relacionados con Dios, tenemos que entender que no pasa por los sentimientos y las emociones, sino pasa por el Espíritu. Y por eso digo que a veces nosotros no sabemos hasta qué punto nosotros podemos relacionarnos con Dios, porque a veces queremos relacionarnos con Dios por lo que sentimos.
Y muchas veces cuando vamos a la iglesia, ¿no? Y hoy llegaste a la iglesia y de repente hubo un momento de la iglesia, un momento de la alabanza, donde vos tenías a lo mejor ganas de llorar o ganas de emprender cosas nuevas y sentiste paz en tu corazón y todas esas cosas, buenísimo, y todas esas cosas ayudan y es un sentimiento. Y por ahí venís el otro domingo y ya no vas a sentir tal vez lo que hoy sentís. Y vos decís, pero ¿qué pasa en la iglesia, no? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con el grupo de alabanza que no tocaron como el otro día, no? Entonces lo que nosotros tenemos que entender y comprender la importancia que es nuestra relación espiritual, que esa relación espiritual no solamente la tenemos aquí en la iglesia, sino que tenemos que tenerla todos los días en nuestro andar diarios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso digo a veces, ¿cómo estamos? Y en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, comienza a explicarle a la iglesia, porque se ve que la iglesia no había entendido todavía la diferencia en lo que es una persona natural y una persona espiritual. Y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos hasta que alguien nos hable, hasta que alguien nos explique y nos haga entender qué es eso de ir a la iglesia, ¿no? Uno piensa que ir a la iglesia es como ir al club, como ir, no sé, un día de picnic. Entonces por eso muchas veces como que tal vez vos vas a un cumpleaños y vas a estar más contento que venir a la iglesia. Te vas de la iglesia y no te vas contento cuando es una fiesta, un cumpleaños. ¿Por qué? Porque eso pasa todo por el hombre natural. Es lo que sentís, te gusta comer, te gusta tomar algo, ¿no es cierto? Le gusta disfrutar con la familia. Pero la vida espiritual es otra cosa. Y el apóstol Pablo quiere enseñarnos hoy a nosotros para que podamos entender por qué vamos a la iglesia. ¿Por qué necesitamos estar en la iglesia? ¿Por qué es importante en nuestra vida la vida espiritual? Y quiero, en 1 de Corintios, vamos a ponerlo también en la pantalla, porque voy a leer tal vez unos cuantos versículos, y por ahí algunos no me puedan seguir, no quiero que por lo menos lo puedan leer en la versión NTV, para poder entender mejor, donde nos habla de dos clases de personas. Y nos habla de que según la palabra de Dios, la Escritura, dividen a todos los seres humanos en dos clases. Uno son las personas, o el hombre o la mujer natural, y el otro es el hombre o la mujer espiritual. Y si hoy podemos entender esto, vamos a darnos cuenta de qué lado estamos, ¿no? Y no es para castigarnos, no es para retarnos nosotros mismos y que Dios no nos quiere, al contrario. Dios quiere lo mejor para nosotros, amén. Él quiere lo mejor, y lo mejor es relacionarnos con Él. Por eso la relación que nosotros necesitamos con Dios es espiritual. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 11 en adelante, después voy a leer otros versículos. Y esta palabra no es para todos, no es para aquellos que vienen por primera vez, que nos visitan, no es para aquellos que hace años que están en la iglesia, sino que es para todos, para que todos podamos aprender. Dice el versículo 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, o sea, lo que Dios piensa, excepto el propio espíritu de Dios. O sea, acá lo que nos está diciendo es que para conocer a Dios, el que conoce bien a Dios es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que tener relación con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para conocer lo profundo de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, le dice el apóstol Pablo a la iglesia.
no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Ahí ya comienza a hablar de la diferencia. Una cosa es el espíritu del mundo en el hombre natural, en cualquiera de nosotros, y otra cosa es el hombre espiritual. Otra cosa es esa persona que es hija o hijo de Dios. Y el versículo 13 dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. O sea, Pablo le está hablando, le dice, yo no voy a venir a explicarles a ustedes con todo el intelecto que yo sé, porque Pablo era una persona preparada, pero sí voy a tratar de explicarle para que todos podamos entender, ¿no? Por eso dice, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu, cuando la palabra Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, nos da. Usamos la palabra del Espíritu Santo para explicar las verdades espirituales. Y en el versículo 14 y 15 es donde nosotros vamos a estar un poco profundizando para que usted hoy se vea reflejado. Sabe que la palabra de Dios es como un espejo, donde yo me tengo que ver y ahí Dios a través de su palabra me muestra cuál es mi condición y al mismo tiempo me muestra cómo tengo que ser para ser un cristiano. No una vida religiosa o pertenecer a algo, ¿no es cierto?, de determinada denominación. Estamos hablando de vida espiritual, de una relación con Dios. ¿Cuántos quieren tener relación con Dios en este tiempo? Amén. Pero esa relación profunda. Por eso digo que muchas veces nosotros no podemos llegar a evaluar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no la entendemos. Versículo 14. Dice, aquí habla, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Resumiendo, yo no sé si a usted le habrá pasado, a aquellas personas que ya están en el camino de Dios, cuando usted comenzó a ir a la iglesia y le dijeron, lee la Biblia. Yo creo que no había algo más aburrido, algo que uno lo lee y no le entiende, y te dicen, tenés que leer la Biblia, tenés que leer la Biblia. Claro, uno, es como, a mí me venía un muchacho y me hablaba de Dios y me decía, tenés que leer la Biblia, y yo ni Biblia tenía, o sea que para mí no era importante. Me acuerdo que me regaló un Nuevo Testamento y me dice, comenzá a leerlo. Y yo lo leía, pero no lo entendía. No lo entendía, no comprendía lo que dice. ¿Por qué? Porque era un hombre natural. Algo que sabía leer, lo trataba de comprenderlo, lo quería llevar a mi razonamiento, pero no podía entender. Y cuando iba a la iglesia y escuchaba a personas que pasaban a hablar de Dios o a predicar la palabra de Dios, yo digo, ¿cómo pudo haber encontrado esa verdad en eso que yo había leído y yo no lo había entendido? No sé a cuánto les pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser revelada a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a nosotros lo que Dios quiere decirnos. Por eso muchas veces uno lee la Biblia y no entiende. Porque no la leemos espiritualmente, lo leemos como leemos cualquier libro. Entonces por eso resulta aburrido y por eso no lo podemos entender. Pero por eso el apóstol Pablo habla y trata de hacernos entender la importancia de la diferencia que hay entre el hombre natural y el hombre espiritual. Dice, pero los que no son espirituales, por ejemplo, cuando yo no estaba en el camino de Dios, no pueden recibir esta verdad de parte del Espíritu de Dios. Es verdad, no la entendía.
todo le suena ridículo, o sea, no lo entiendo, no puedo entenderlo. ¿Por qué? Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que si vos todavía no podés leer la Biblia, introducirte en esa revelación, es porque todavía lo que nos falta es espiritualidad. Y ahora vamos a hablar lo que es una persona espiritual y una persona natural. Porque uno puede decir fácil, bueno, vayan y lean la Biblia. Y uno la lee, pero a veces va pasando los años y recién ahí puede llegar a entender. Algunos antes, algunos meses, todo depende de cada uno, ¿no? Entonces, cuando hablamos del hombre natural, hablamos de cierta característica. Primero, no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, cuando vos llegaste a la iglesia y te dicen, bueno, necesito que, si podés hacer una oración, ¿estás dispuesto a recibir a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador? Abrí tu corazón, te dicen, ¿no? Yo me acuerdo cuando me decían, abrí tu corazón, porque los evangélicos ya tenemos un tipo de hablar, ¿no? Que a veces creemos que las personas que no en común, vamos a decir, que común en sentido no espirituales, no van a entender. Entonces yo a veces me decía, bueno, pero vos abrís tu corazón, y yo digo, ¿cómo qué lo tengo que cortar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para abrir mi corazón? No, es estar dispuesto a creer, a tener fe en Dios. Es estar dispuesto a decir, yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios, por darme una salvación, envió a su Hijo Jesucristo a pagar la culpa que yo tenía del pecado. Él cubre toda esa culpa. Entonces yo ya no tengo culpa. Entonces significa que yo ya tengo relación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada persona, todo, no lo que estamos acá, sino todo el mundo puede aceptar a Jesucristo. Y cuando aceptamos a Jesucristo, abrimos nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando yo leía y no entendía, es porque todavía no había aceptado. O tal vez había hecho la oración, pero no había entendido, no había comprendido, hasta que empecé a entender, a comprender, leyendo la palabra de Dios, y el Espíritu Santo me fue guiando y enseñando la palabra de Dios. Amén. Y esto es para todo. No hace falta ser inteligente. Usted tal vez dice, pastor, pero yo no sé leer. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener fe si no puedo leer la Biblia? Muchos me dicen, lee la Biblia y tu fe va a crecer. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que usted necesita? Usted necesita creer. Creo, pastor, pero no sé leer. ¿Qué es lo que más necesita? Fe. Bueno, la palabra de Dios dice que la fe viene por leer la palabra. ¿Leerla? No. La palabra de Dios dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que usted puede ser que tenga dificultades para leer, y a veces eso nos limita a nosotros. Pero a Dios no. Porque la fe que yo necesito para creer en Dios y llenarme del Espíritu Santo es creerle. Y yo puedo creer, yo puedo crecer cuando estoy en la iglesia escuchando la palabra de Dios, cuando estoy en mi casa escuchando una prédica, cuando escucho la alabanza de Dios, y de esa manera yo comienzo a crecer y el Espíritu Santo viene en mi vida y comenzamos a ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Transformado de verdad, transformado por el Espíritu Santo. Un cambio real. Eso es lo que necesitamos. Dice que no tiene el Espíritu Santo. Vamos a buscarlo. Romanos 8:9. El que está en la letra lo voy a correr un poquito. Romanos 8:9, porque quiero que entendamos esto, porque si no entendemos esto vamos a venir a la iglesia y tampoco vamos a seguir entendiendo. Entonces usted y yo necesitamos saber dónde estamos parados. Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza
pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive, si el Espíritu de Dios vive en nosotros. Eso dice Romanos 8:9. Hermanos, cuando nosotros somos personas naturales, que no somos cristianos, no hemos llegado, estamos hablando del hombre natural, no estamos bajo el dominio de Dios, no estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, como yo era antes de llegar a la iglesia y comenzar. Había otro espíritu, el espíritu del mundo, el espíritu de aquel que gobierna el mundo, como lo dijo Jesús. Jesús dijo, hay uno que es el príncipe de este mundo, ese es el diablo y ese es Satanás. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a elegir nuestra vida. ¿Con qué gobierno queremos estar? ¿Con el gobierno del mundo o con el gobierno de Dios? Ser llevado por el espíritu del mundo, que te lleva a la destrucción, a la violencia, a la separación, a las enfermedades, a las angustias, al dolor, o estar bajo el dominio del Espíritu de Dios, que te da paz, que te da tranquilidad, que restaura. Qué lindo es cuando comenzamos a experimentar toda esa vida. El hombre natural es esclavo de los deseos de la carne, ¿no? O sea, todo pasa ¿por qué? Por nuestro cuerpo, por nuestra carnalidad. Los cristianos hablamos mucho y decimos, sí, vos estás en la carne, ¿no? Como diciendo, no sos espiritual. O sea, lo que él está diciendo es que yo, José, para un ejemplo, cuando yo no estaba en el camino de Dios, mis deseos pasaban por lo que yo sentía, pasaba por mis emociones. Entonces decía, bueno, yo creo que yo siento esto, y como siento lo hago. Y a veces decía, yo siento en mi corazón hacer tal cosa. Y la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. A veces decimos, no, Dios me dijo, y Dios no te dijo nada. El que te dijo fue tus sentimientos, tus emociones, tu corazón. Por eso la diferencia del hombre natural. Por eso cuando Pablo hablaba a la iglesia, porque en la iglesia había problemas y quería que la iglesia crezca y que todos necesitamos. Somos esclavos de los deseos de la carne. Vamos a leer un versículo más, Efesios 2:3. Dice, todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. O sea, estábamos lejos de Dios. Estábamos lejos de Dios. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, ¿cómo entra el pecado en nuestras vidas? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos lleva? Pensemos un poquito, ¿qué es lo que me lleva a mí a pecar? ¿Mi espíritu? No. A través de los sentidos, lo que veo. ¿Por qué vemos cosas que sabemos que no tenemos que ver y lo vemos? Sabiendo que nos hace mal, lo vemos y eso es pecado. A través del tacto, tocamos, agarramos, tomamos cosas que no son nuestras, que es el robar o utilizar nuestra fuerza para violencia. A través del tacto, tocamos, a través del cuerpo. Escuchamos, el oído. ¿Qué estamos escuchando? ¿Escuchamos cosas de Dios o escuchamos más cosas que el espíritu del mundo gobierna? Si usted se pone a ver los noticieros de la mañana hasta la noche, a la noche va a querer agarrar una ametralladora y salir a matar gente, seguro, ¿no? A todos los que se le cruza.
Porque el pecado entra por nuestra naturaleza pecaminosa, por esto lo que uno tiene como cuerpo, este cuerpo no es perfecto, aunque yo sé que algunos dicen, bueno, pero yo puedo ser perfecto, algunos hacen fierro o alguna cosa, o hacen gimnasia, dicen, no, el cuerpo, hermano, el pecado entra a través del cuerpo, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos. Todas esas cosas nos llevan a nosotros muchas veces a alejarnos de Dios a través del pecado. Por eso somos esclavos de los deseos de la carne. Pertenecemos al mundo y a veces, siendo cristianos, simpatizamos con las cosas del mundo. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, pastor, a mí me gusta ir a la iglesia, pero esto que hago no me lo toque. No, esto que hago... Pero uno sabe que eso está mal. ¿Pero qué dice? Bueno, yo a la iglesia voy. Si querés que vaya, yo voy. Pero a mí no me saques esto. Un puchito. Tal vez alguno que tiene un problema de fumar y qué sé yo. Y dice, a mí eso no me lo van a sacar, ¿no? O no voy a la iglesia porque están diciendo que no tengo que fumar y no tengo que emborracharme. A mí una vez en cuando me gusta. Esos son los deseos de la carne. Eso es lo que nos lleva al pecado. Eso es, hermano, el hombre natural. Entonces, con esta característica, uno se va dando cuenta qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo tengo que estar delante de Dios? ¿Cómo estoy hoy en este tiempo? Porque después yo quiero las bendiciones de Dios. Pastor, yo estoy yendo a la iglesia, pero las bendiciones de Dios le toca al hermano, le toca a la hermana, y a mí ¿cuándo me toca? Cuando vivamos una vida espiritual. ¿Amén? No es que Dios te va a regalar lo que vos querés. No, tiene que haber una comunión con Dios, una vida espiritual. Y esa vida espiritual es lo que te lleva a que Dios te bendice. Comunicación con Dios. Seguramente que la mamá o el papá al hijo le puede dar lo que quiere, pero no mismo al hijo del vecino. Porque no tiene relación con el hijo del vecino, no tiene esa comunión. Bueno, Dios pasa lo mismo. No puede Dios dar una bendición a un hombre natural, y si se lo da por misericordia, para que entienda de que Dios existe. Amén. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de los que comenzamos en el camino de Dios, de entrada recibíamos bendición. Yo iba a la iglesia cada, una vez al mes, cuando me empujaban y me llevaban así, como engañado. Pasemos por ahí, vayamos, y de repente caía a la iglesia. Y me decía, vos pedís que Dios te da. Y yo pedía. Y Dios me daba, che. Qué bárbaro, y no hacía nada. Claro, yo pensaba que el evangelio era así, iba, pedía y ya estaba, Dios me daba, y después yo hacía la vida que quería. Ese era el hombre natural, y Dios por misericordia y por amor me iba dando cosas. Hasta que yo pude ir entendiendo y después como que diciendo, bueno, ahora te pide un poquito, ahora te toca a vos. No, porque uno nunca quiere ceder, uno siempre quiere ¿qué? Recibir. ¿No? Uno no quiere dar, uno quiere recibir. Y así es muchas veces la vida natural, ¿no? Santiago 4:4 dice la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Que habla de simpatizar, ¿no? Con el mundo. Dice adúlteros. Esto habla de un adulterio espiritual. ¿Qué significa? Y quiero estar en la iglesia, quiero las bendiciones de Dios, pero después que yo me voy de la iglesia, también me gustan las cosas que están afuera. Y hago esto, hago aquello, hago mis escapaditas, mis escondiditas. Total, no me ve. Claro, no te puede ver tu familia, el pastor, ni los hermanos. Pero Dios sí te ve. Entonces, claro, después que pasa esas cosas, uno dice, ¿y por qué Dios no me bendice si estoy yendo a la iglesia?
Es que lo que nosotros, hermanos, tenemos que experimentar es que es una vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando del hombre natural. Cosas que tenemos que cambiar. Cosas que tenemos que tomar decisiones. Dice el versículo 4, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte? Mire lo que dice acá, nos convierte en enemigos de Dios. Esto es palabra de Dios, hermano, no lo escribí yo, ¿eh? Eso está en la Biblia. Esto Dios ha permitido para que nosotros entendamos de qué lado necesitamos estar para llevar una vida cristiana de acuerdo a qué, a la voluntad de Dios. Ah, pastor, pero esto es muy difícil. No, no es difícil. Es vivir bien. Dejar cosas del pasado que no te hace bien para comenzar a tener una vida bendecida por Dios. Amén. Necesitamos esa bendición de Dios. Sin embargo, muchas veces uno trata de simpatizar con las cosas del mundo. Un ejemplo. Mire, si a mí había algo que no quería que me saquen, era el fútbol, ir a la cancha. Tal vez para algunos es una pavada, pero para mí, mira, me decían, mira, tenemos que ir a la iglesia tal día. No, ese día tengo que ir a ver yo iba a ver 2 equipos, no voy a decir cuál, porque algunos ya saben, si no, algunos me van a querer y otros me van a tener bronca. Porque si hay hombres naturales me van a tener bronca. Si hay hombres espirituales, voy a decir, qué bueno, pastor. Entonces, ¿qué hacía? Yo muchas veces cuando comencé el noviazgo con mi esposa, con Rosita, en esa época comenzamos a ir a la iglesia, después nos casamos y bueno, después nos hablaron de Dios y si había algo que a mí no me gustaba era que me digan no vaya a la cancha, ¿no? Tal vez algunos hombres dicen a mí también no me gusta. Y no pasaba por ir a la cancha o no ir al fútbol. Lo que pasa es que cuando éramos de novios yo a Rosa le mentía, no era pastor, mentía y le decía, no, porque me tengo que juntar con unos amigos, porque yo sabía que ella no quería ir a la cancha, entonces yo me iba a la cancha. Ese es el hombre natural. Después comencé en el camino de Dios, seguía yendo a la cancha, pero si no tenía que ir, ya empezó el confrontamiento espiritual y el hombre natural y espiritual. Tal día hay una actividad, una reunión en la iglesia. Estaba entre eso, elegir o ir a la cancha. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Los hombres saben lo que es esto. Y uno ya tenía que decir, ¿qué hago? ¿Me quedo como hombre natural? ¿Voy a la iglesia? ¿Está todo bien? Y después hago lo que quiero. Falto a la iglesia por el hecho de primero la cancha. Entonces, ¿qué significa la espiritualidad? Significa que la prioridad es Dios. ¿Me entienden? Entonces a mí me sigue gustando el fútbol. Y yo todo lo que veo por televisión, cualquier partido, me gusta. Pero no es la prioridad. No es lo primero. Antes era mi equipo y después estaba Dios. O estaba mi equipo, mi familia y después estaba Dios, ¿no? Todo mezclado, ¿no? Hasta que el hombre espiritual va logrando decir quién está primero, Dios. Después la familia, ¿no? Y después, bueno, lo que uno le puede gustar. Eso habla de cuando dice la palabra adúltero. O sea, me gusta estar con Dios, pero también me gusta estar con las cosas que el diablo me ofrece. Entonces el hombre natural seguía por sus sentimientos, seguía por sus emociones. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer natural confía en el razonamiento o en sus emociones. Esas son algunas características de lo que tiene el hombre natural. El versículo que estábamos, 1 Corintios 2:15 ahora,
¿Me están siguiendo? ¿Por dónde van? ¿Por qué hombre? Natural, ¿no? Hasta ahora estamos... Esta es una enseñanza, hermano. Esta es una enseñanza que tenemos que entender que venir a la iglesia, más allá de lo hermoso que es cuando llegas y alguien te recibe, te saluda, alguien te quiere ayudar, yo como uno es. Uno llega a la iglesia y lo ayudaron, entonces uno quiere ayudar a aquel que necesita de Dios. Venimos acá y oramos, está la alabanza, está la adoración a Dios, todo lo que nosotros hacemos. Pero si la palabra de Dios no nos enseña a nosotros ser cristianos, vamos a ser personas que van a la iglesia solamente religiosos. Son personas, la religiosidad Jesús no la quería, por eso tenía problemas con los sacerdotes. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, ya lo habíamos leído. Lo volvemos a leer, porque después vamos a leer el 15. Pero lo que son del espíritu, pero lo que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios, hombre natural. Todo los suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Quiere decir que si hoy llega a la iglesia, o hace poco que hay personas que llegan a la iglesia, o hace meses, y todavía no sienten esa comodidad en la iglesia, no sienten en la iglesia ese disfrute, ¿no? De decir, qué lindo, hoy me toca día de iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos digan amén, ¿no? Uno dice, hoy culto, ¿no? Y el hombre natural, ¿qué hace? No quiere ir. ¿Pero por qué? ¿Porque es malo? No, porque no entiende. Todavía no ha llegado a ser un hombre espiritual. Entonces no entendemos. Pero por eso tenemos que pasar de lo que es hombre natural a hombre espiritual. El versículo 15 dice, lo que son espirituales, ¿cuántos dicen amén? Lo que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Pueden evaluar todas las cosas. Saben que cuando yo era un hombre natural, había cosas que no le entendía, menos las cosas de Dios. Fíjense que el hombre natural toma decisiones y nos equivocamos fáciles, porque es como que no llegamos a ver más allá. Cuando vos sos una persona espiritual, dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. O sea, yo tomo una decisión. La decisión que tomé viene de parte de Dios. Y el fin a lo que yo logro es lo mejor. ¿Amén? ¿Entiende cuál es la diferencia? O sea, yo antes tomaba decisiones, pero me equivocaba fácil. ¿Por qué? Porque lo hacía porque sentía, porque me emocionaba, pero el fin no era bueno. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los hombres espirituales pueden entender. Entonces, cuando vos podés entender esa relación que necesitamos con Dios, vos ya cuando vas a tomar una decisión, haces una oración. Y le decís al Señor, Señor, tal vez necesito esto, necesito aquello. Eso es pedirle a Dios. Pero Dios te lo va a ceder de acuerdo a su voluntad y lo mejor para vos y lo mejor para mí. ¿Amén? No es que, yo soy pastor y voy a pedir lo que yo quiero. No, el Señor me va a dar lo que para mí es lo mejor. Capaz que yo no lo vea, pero bueno, el Señor ve mucho más. Entonces las personas espirituales son personas que ven mucho más allá. Por eso dice el versículo 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Cuando vos comenzás a elevar tu vida, tu relación con Dios, y sos una persona espiritual, te vas a dar cuenta que hay personas que son naturales, que no conocen a Dios, y que quieren venir a decirte lo que vos tenés que hacer. Hace unos años atrás,
mucho, y eso me quedó siempre grabado. Vino un joven y me dice, casado, con hijo. Yo no era pastor en ese tiempo, así que hace unos cuantos años, y me dice, quiero hablar con usted, con vos. Le digo, dale, vamos a hablar. Dice, estoy pasando un momento difícil. Estoy casado, tengo mis hijos, no estoy bien con mi esposa y no sé qué hacer. Y le digo, bueno, mirá, le digo, yo te puedo decir lo que Dios anhela. Primeramente, vos tenés que acercarte a Dios. Acercarte a Dios, vivir una vida cristiana, tener una relación con Dios. En la iglesia hay personas que te van a guiar, que te van a ayudar, siempre buscando lo mejor para vos y para tu familia. Y cuando le dije esas cosas, se puso a llorar. Yo tenía como 30 años. Y yo dije, ¿qué dije? ¿No? Para que se pusiera a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? ¿Te dije algo que te molestó? Me dice, no, al contrario. Me dijo algo que aún así cuando yo fui a mi papá, él dijo a mi papá, que el papá era, ¿cómo es? El padre del fisiológico, ¿no? Dice que yo fui a mi papá y le conté lo mismo. Y que me estaba pasando esto y me estaba pasando aquello. Esto es real, hermano. Y le digo, ¿y qué te dijo tu papá? Importante lo que te dice tu papá. Y no, que me separe, que la deje, total mujeres hay muchas. El hombre natural. Claro, uno es como que de repente por ahí surgió una risa, pero el hombre natural piensa de esa manera, Dios no. ¿Me entiende cuál es la diferencia? Fíjese en esas pequeñas cosas que uno tiene que tomar una decisión importante en su vida, de formar una familia, de repente, al ser hombre natural te da lo mismo una cosa que otra, cuando el hombre espiritual tiene los consejos de Dios. Amén. Por eso es que cuando uno llega al camino de Dios, no entiende nada. Uno llega, entra, uno te abraza, el otro te besa, vos no querés besar a nadie. Yo nunca me olvido de cuando llegué a la iglesia. Lo peor que me podía pasar es que me abrazara. Menos personas que no conocía, y menos si era hombre. Como diciendo, pero aprendí lo que Dios quiere. Y lo que quería para mí como para todos ustedes. Y yo iba a la iglesia, hermano, no iba porque era espiritual. Iba porque tenía una necesidad. Y sabía y creía que Dios podía resolvérmela. Y después, a medida que fui entendiendo y conociendo las cosas espirituales, ya después yo ya no quería dejar. Porque yo quería ir, sentarme y escuchar los consejos de la persona que estaba de este lado, que hablaba palabra de Dios. Porque yo la Biblia no la leía, no la entendía. Y así uno fue aprendiendo. Y así uno va llevando el proceso de lo natural a lo espiritual. No piensa que usted diga, yo voy a la iglesia, yo estoy recontra espiritual. No, hermano. Uno lo va aprendiendo. Por eso, cuando uno llega a la vida cristiana y te haces una oración de recibir a Jesucristo, sos una persona regenerada, o sea, se produce una transformación en nuestras vidas, ¿no? Donde vos ya comenzás a pensar en Dios, empezás a pensar en lo espiritual y en las cosas de Dios, y comenzás a vivir una vida espiritual. ¿Qué es vivir una vida espiritual? Tener alas y volar y salir por el barrio volando para que todos te vean que sos cristiano. No, al contrario, cuando sepas que sos cristiano, más bronca te van a tener. El hombre natural. El hombre espiritual no. La persona espiritual dice, te felicito, porque estás tomando un buen camino. El hombre natural, ¿qué te dice? A la iglesia vas a ir. Nunca pensé verte en la iglesia, sos un cara dura. No es que soy cara dura, estoy buscando una salida a mi vida. Y si hay una salida que es espiritual y me ayuda a formar una pareja, un matrimonio, a reconocer y darle valor a mis hijos y darle valor a todas las cosas que Dios quiere,
Eso es bueno. Sin embargo, ¿qué te van a decir? Lo que éramos naturales pensábamos así. Yo pasaba a lo mejor por alguna iglesia y escuchaba a los locos que gritaban y cantaban dentro de la iglesia. Yo digo, esto no tiene nada que hacer. ¿Por qué no se quedan en la casa en vez de hacer ruido? Y ahora estoy de este lado y a veces los vecinos dicen, está un poquito alta la música. Ahora ya le gustaron, ya entraron en la vida espiritual, ya ahora no dicen nada, ¿no? Ya les extraña cuando dice, ¿qué pasó que la iglesia no abrieron? ¿Me entiende? Porque necesitan también, todos. El hombre natural no puede entender cuando quieren ser espirituales. Amén. La persona espiritual se esfuerza por seguir a Dios, acercarse a Dios. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Porque esta naturaleza, hermano, pecaminosa, no quiere levantarse un domingo a la mañana para ir a la iglesia. Pero el espíritu sí. Vio que uno como cristiano dice, hoy domingo, ay, qué lindo para quedarse a tomar unos mates. ¿No? Pero hay iglesia. Bueno, vamos el otro domingo, ¿no? Y vamos a quedarnos. ¿Qué es lo que te queda? Pero sabemos que tenemos que ir, ¿no? Y sí, y es bueno, sí. ¿Y por qué no vamos? Y porque, viste, este cuerpito necesita dormir, necesita comer, necesita matear, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande entre lo que es natural, que éramos o que somos, y que estamos en un proceso de una vida espiritual. O sea, si usted no se desanime, hay algo que nos desanima a nosotros, es que usted viene a la iglesia, usted quiere estar en el camino de Dios, pero de repente, ¿qué pasa? Usted cometió algo que sabe que está mal. No voy más a la iglesia. ¿Por qué? Y no voy más a la iglesia porque al final dije que no iba. Lo peor que hay que hacer, lo peor que podemos hacer es prometerle cosas a Dios. Porque somos fácil de fallar. A veces nos condenamos con nuestras propias palabras. Sigue adelante en el camino de Dios. Me equivoqué. ¿Qué hago, pastor? Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase y Dios lo va a perdonar. Amén. Hermano, el amor de Dios es eterno, es infinito. O sea, uno a veces se condena. Dice, no, yo no voy a la iglesia porque una vez comencé la iglesia y después que comencé, después me porté mal y ahora no voy más a la iglesia. ¿Por qué? No, porque... Y porque el diablo viene y te dice, el espíritu del mundo viene y te dice, no, allá, con esa cara vas ahí, después de lo que hiciste. Hermano, mientras que estemos en esta naturaleza pecaminosa, vamos a estar todos los días luchando. Por eso hablamos de lucha espiritual. Pablo habla mucho de eso, allí en el libro de Romanos, ¿no? Dice, yo quiero hacer las cosas bien, mi mente dice, voy a hacer esto, pero mi cuerpo me lleva a otra cosa. Si Pablo lo tenía, ¿cómo no lo vas a tener vos? Y pedí ayuda. Voy a llamar al pastor, a la pastora, mando un número de teléfono, le pregunto, consulto, pido oración. No, a veces no queremos pedir oración. ¿Por qué? Y no, porque ¿qué van a decir? ¿Y qué vamos a decir si somos todos, necesitamos oración? Yo estuve casi una semana engripado y qué sé yo, y poníamos en el grupo de intercesión, oren por los pastores que están engripados. No, el pastor es perfecto, no, él no se enferma. No, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos estar. ¿Cómo se llega a ser un hombre o una mujer espiritual? Como le dije, aceptamos al Señor, por la fe somos salvos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se produce en nosotros una regeneración, un cambio, una transformación. Hasta hablamos de un nuevo nacimiento.
¿Cómo es ese nuevo nacimiento? Sí, porque el nacimiento que nosotros tenemos cuando aceptamos a Jesucristo, el nacimiento es espiritual, no es físico. Vio que algunos le dicen, no, lo que pasa es que vos sos muy carnal. Esos hermanos que te quieren ayudar, ¿viste? Y dicen, no, la verdad que vos sos muy carnal. Tendrías que nacer de nuevo. A veces nos ponemos como jueces, ¿no? A decirle a los demás cómo tienen que ser. No. Nacemos espiritualmente. Cuando yo era un hombre natural y comencé a ir a la iglesia y comencé a hacer lo que dice la palabra de Dios y me enseñaron, nací de nuevo. Pero es un nacimiento espiritual, quiere decir que antes mi espíritu estaba muerto en cuanto a mi relación con Dios y ahora no. Ahora yo puedo orar, puedo creer, puedo confiar de que Dios me escucha. ¿Amén? ¿Por qué? Porque dejé de ser ese hombre natural. A veces vamos y no oramos. ¿Por qué no oramos? Porque dijimos, no, ¿qué le voy a pedir a Dios? Seguro que no me lo va a dar. Hombre natural. Andá y orá. Y dejá ese problema, esa dificultad en las manos de Dios. No, mejor le voy a decir al pastor que ore porque el pastor está más cerca de Dios. No, hermano. No es así. No te digo que no me venga a pedir oración. Lo que te estoy diciendo es que vos también, el sacrificio de Jesucristo, dice que Él abrió los cielos y podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Y tu oración como hijo o hija de Dios, cuando aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tiene acceso. Pastor, pero yo no sé orar. Habla con Dios, como si estuviera hablando con una persona. Me pasa esto, me pasa aquello, no entiendo esto. Seamos sinceros con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. No lo podemos engañar. Entre nosotros no podemos engañar, pero Dios nunca va a ser engañado. Cambia nuestra naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza, pastor? Y bueno, antes cuando decía, bueno, yo tengo que ir, mi caso, yo tengo que ir a la cancha, mi naturaleza vencía, iba, no importa, se enoje quien se enoje. Pero después se produce el cambio, presta atención, no se distraiga. Pero después pasa algo que uno tiene que entender, que tiene que estar enfocados en buscar de Dios y cambia la naturaleza. Hoy, por más que juegue mi equipo preferido, yo tengo reunión, yo tengo que ir a la reunión, tengo un compromiso, o sea, primero está Dios. Amén. No es que tenemos que dejar algo que te distrae, algo que te divierte. Se renueva nuestra mente. Estuvimos hablando todo el año pasado. Vamos a ponerlo de vuelta, a ver si el versículo del año, Romanos 12:2. Los tengo concentrados a los chicos. No están durmiendo, ¿eh? Están duros así porque están enfocados en lo que le estoy pidiendo, porque después el pastor lo reta. Romano, este versículo lo estuvimos viendo todo el año, que fue el año de renovación para la iglesia, para nosotros. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas, nuevo nacimiento, una persona espiritual. Al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. El hombre natural tiene una forma, una manera de pensar. El hombre espiritual ya tiene una nueva. Amén. Por eso ya comenzamos a tomar esa prioridad en la familia. Che, ¿qué te parece si oramos en familia? Che, ¿qué te parece si el domingo vamos todos a la iglesia? O el miércoles, cuando ustedes puedan. ¿Qué te parece si compramos una Biblia y la leemos? ¿Me entiende lo que es ir
creciendo en la vida espiritual. Es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, y ahí ya vamos terminando un poquito. 2 Corintios 5:17, este es un versículo hermoso. Dice, esto significa, dice la palabra de Dios, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Amén. El cuerpo sigue estando lo mismo, ¿eh? No es que si usted dice, bueno, ahora que me convertí a Cristo, antes tenía el pelo negro, ahora lo quiero tener rubio. No, no lo va a tener rubio. Va a seguir con el pelo negro, o tenga pelo o no tenga pelo, o tenga pancita o no tenga pancita. O si el cuerpo sigue igual, no cambia. Lo que nosotros tenemos es una relación con Dios espiritual. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua, ¿qué? Pasó, déjela atrás. Ah, no, pastor, a mí me gustaba lo que antes hacía. Déjela. No, pastor, a mí me gustaba hacer esto. Pero si no te beneficia, no te edifica. Porque Dios te está diciendo, no lo hagas, deja. Ah, no, agarramos los problemas, las dificultades, los malos recuerdos, lo ponemos en una mochila y lo ponemos en la espalda. Y queremos caminar en una vida nueva con todos los problemas en la espalda, con todas las dificultades. Por eso dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Pastor, usted no sabe la vida que yo tuve hasta que creo que comenzando en el camino de Dios puedo hacer las cosas diferentes. Deje la mochila. Deje. El hombre espiritual deja el pasado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cosas nuevas. Amén. Si vos tenés toda la mochila llena de cosas del pasado y decirle al Señor, Señor, ¿me podés poner una bendición acá en la mochila? No hay lugar. Tenés que despojarte, tenés que vaciar, provocar el espacio vacío. Entonces ahora yo sí, llévate la mochila que quieras, pero yo te voy a llenar de bendiciones. Amén. ¿Me entiende cuál es la diferencia, lo que es el hombre espiritual? Pastor, entonces, ¿cómo hacemos con esta naturaleza que se ve linda, pero que es pecaminosa? Tenemos que vencerla. Dice que tenemos que morir. ¿Qué significa? Por eso vos querés hacer las cosas bien, pero de repente hay algo que te lleva a hacer las cosas mal. Vos querés buscar de Dios, pero al mismo tiempo, como decía el cuerpo, no, quédate a dormir, quédate a descansar, anda a trabajar, anda a hacer cualquier otra cosa, menos de buscar de Dios. Bueno, ahí es donde uno habla de la lucha espiritual. Cuando vos te acerques, cuando vos buscas de Dios, cuando vos lees la palabra de Dios, cuando vos te congregás, vas a ir creciendo en la vida espiritual. Y la vida espiritual se va fortaleciendo, se va produciendo el cambio del hombre natural al hombre espiritual. Y a partir de ahí, el hombre espiritual vence al hombre natural. Amén. Yo me acuerdo lo que hacía, yo me acuerdo lo que quería, yo me acuerdo lo que pensaba y lo que soñaba como hombre espiritual. Pero cuando conocí a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro proveedor, cuando lo conocí a Él, a partir de ahí comencé a caminar hacia una vida espiritual, a fortalecer la vida espiritual. Y ahora puedo entender todas las cosas. Antes no lo entendía, pero ahora sí. Hombre natural, hombre espiritual. Escojamos nosotros qué queremos hacer. Y si te tirás para el lado espiritual, vas a tener todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque vas a estar en comunión con Dios. Amén. Vas a estar en comunión. No vas a depender si la iglesia es grande, si es chiquita, si el que predica lindo, si es simpático, si es joven, es viejo. No pasa por ahí. Pasa por tu relación con Dios.
Vos venís el domingo, venís el miércoles, el día que haya una reunión en la iglesia, vos venís y decís, yo quiero ser una persona espiritual, quiero ser un hombre espiritual, quiero ser una mujer espiritual, quiero cambiar mi vida. Las cosas viejas pasaron y ahora comienzan a ser todas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Este tema hay mucho para hablar, pero tenemos que entender esas dos cositas. Pastor, algunos se arrancan la cabeza y decían, pastor, me puso en un conflicto, me puso en una situación complicada. No, al contrario, el Señor te está dando la oportunidad, como me la dio a mí, como le da mucho, de salir de esa situación. De salir de esa vida de hombre natural. Y a veces decimos, pastor, pero si todos lo hacen. Y bueno, fíjate cómo viven esos todos. Fíjate su familia, fíjate su trabajo, fíjate cómo está él. Fíjate las condiciones en que él vive cada día, cómo están sus emociones, cuáles son sus opiniones. El hombre natural es así. Pero nosotros que estamos hoy acá, hemos aprendido algo nuevo. Queremos ser hombres y mujeres espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios. ¿Cuánto necesitan de Dios? Amén, todos. Vamos a ponernos de pie, por favor.